Ingeniera, buenas noches. Eh, Me tocó a mí el tema de reconocimiento geológico de la rotura de una balsa de lodos mineros y su aplicación a la rotura de las balsas mineras, que es en Astacollar, España. Bueno, prosiguiendo, esta es la segunda exposición que voy iniciando. Tenemos los relaves, características geomorfológicas anteriores a la rotura y sus depósitos cuaternarios. Bueno, el relieve de esta zona es muy suave, ya que está caracterizado por la presencia de terrazas fluviales escalonadas y situadas en ambas vertientes del río Agrio, lo que les venía comentando en la primera exposición. La superficie de las terrazas es plana y muestra una ligera pendiente hacia el sur, pero también se han distinguido 6 terrazas, cada una de ellas está situada a una altura de corta del techo de la terraza respecto al cauce del río Agrio, ya que aproximadamente constante. Estas terrazas están limitadas por sus carpes y muestran una extensión mayor cuanto sean más altas y más antiguas sean. Además de su altura, grosor y composición, se determina su anchura. Esta última es la distancia entre los límites más externos de las terrazas mediante perpendicularmente a la dirección del río, ya que estos límites pueden estar situados en laderas opuestas. Pero de forma general, las terrazas están formadas por una o varias secuencias de grava arenosa, con interrelaciones de arena con cantos y limos arenosos a techo. El color de los depósitos es marrón rojizo, gravas o marrón anaranjado, que son limos. En los niveles de grava, que son de los denominantes, los cantos, ¿sí? Los cantos, como les venía comentando, los cantos son de pizarra y cuarcita y bien redondosos. La porosidad es abundante y puede presentarse horizontes cementados, pero en la terraza, que es el número 5, es la más alta, ya que es más antigua de las diferencias en las zonas de estudio, pero también se hallan a una altura de unos 30 metros y bien representados al noroeste de la balsa. Su anchura máxima es desconocida, pero como también es superior a los 2.5 kilómetros, ya que está formado por unos 5 a 6 metros de potencia. En la terraza 3 se muestra una anchura máxima de unos 1.800 metros y se alta entre los 4 y 5 metros por encima del cauce del río. El grosor de esta terraza 3 en la canta 2 es de 4.3 a 4.6 metros, pero según observado, son los sondeos de varias, entre los 4 a 6 metros. Pero esta terraza no está en contacto con la inmediata, no es una contacto inmediata, ya que es más alta de la balsa del sur, en la terraza 5, sino que entre ambas afloran el sustrato de arcilla azul. Pero en la terraza 2, que está situada a la altura de unos 2 metros y presenta una anchura máxima de 650 metros. De la terraza 1, que tiene una extensión reducida, estando representada al lado de la margen. Bueno, finalmente, la terraza 0 corresponde a los depósitos subacuales del río Agrio, sobre lo que se sitúa la llanura de la inundación ordinaria, ya que se muestra una anchura entre 70 y 80 metros y tiene una altura menor a 1 metro de río. En la cata 4, el grosor de la terraza varía entre los 2.7 y 3.1 metros. El contacto con la arcilla sur está definido por una superficie erosiva, plana y con un ligero bosamiento. Pero de las 6 terrazas diferenciadas, la terraza 0 y la terraza 3 son de especial interés para el estudio. Sobre la terraza 3 se asientan las balsas de residuos, excepto su parte occidental, donde sobre todo la terraza 5 está en la llanura de residuos. Pero también en la llanura de la inundación de Río Agrio, en la terraza 0, se situó el frente de deslizamiento. Pero en la terraza 3, en los márgenes concavas de los 2 metros, donde lo que indica el dique es un próximo al cauce del río. Prosiguiendo, estamos con los desplazamientos y deformaciones observados en la superficie. Bueno, en el área afectada de la rotura se diferencian
tres zonas en función al estilo de la deformación y de los terrenos aflorantes. Primeramente es la cabecera, ya que corresponde a la depresión formada a la depresión formada en el interior de la balsa y que esta limita por el talud inferior del dique y un escarpe rectilíneo observada dentro de la balsa, ya que esta zona ha sufrido una extensión en dirección al este y al noroeste. En ella solo afloran residuos. Y en el dique, el cuerpo del dique se desplazó horizontalmente con solo una pequeña componente de descenso y poca deformación interna. Y por último tenemos el pie, ya que está situada al este del dique. Es la parte de la masa desplazada que se elevó e invadió la llanura de la inundación del río Agrio. En esta zona afloran los depósitos aluviales, como les comenté, las terrazas 3 y la terraza seco, 0. La deformación en esta zona es de tipo comprensivo, caracterizada por el desarrollo de cabalgamiento y pliegues, ya que estas características anteriores muestran claramente que la rotura de la balsa fue consecutiva a un deslizamiento que implicó el dique y los materiales de su cimiento que afloraban en la llanura aluvial situada en el este de la balsa, ya que el escape rectilíneo que limita la zona de la cabecera corresponde pues a la cicatriz de la coronación del deslizamiento, como también la marca de la salida pendiente hacia aguas arriba en la terminología de presas, en la superficie de la rotura. A continuación vamos a detallar los desplazamientos y deformaciones observados en cada una de las zonas. También tenemos los desplazamientos y deformaciones del dique. Bueno, el desplazamiento se atenúa progresivamente hacia el sur hasta casi desaparecer por el hito, sin que se haya desarrollado una superficie del deslizamiento lateral. Primeramente tenemos, o que nos quiere dar a entender, nos dice que el desplazamiento se atenúa progresivamente, pero eh, los desplazamientos del dique se han medido con precisión en los hitos topográficos situados en la coronación del mismo y en una torre eléctrica, ya que está situada en una rampa de acceso a esta última. El dique se desplazó hacia el este según una dirección variable, de forma prácticamente horizontal y sin sufrir deformaciones. Pero el mayor desplazamiento horizontal se registró en un tramo central, que está entre los hitos 13 y el hito 14, donde se llegó a superar los 49 metros. Entre ellos tenemos la zona de la cabecera, que se manifiesta como un escape de trazado aproximadamente rectilíneo, con dirección al noroeste y al suroeste, con una pendiente fuerte, pendiente hacia el este. La altura del escarpe es de unos 19 metros en su interacción con un espigón central, mientras que en la balsa de Piritas es mucho menor y que varía entre 1,5 a 6 metros. En el detalle de la cicatriz está integrada con un conjunto de escarpes menores y escalonados, definidos por mallas normales con espaciado de 1 a 4 metros y un buscamiento entre 50 y 70. El escarpe de coronación fue desmantelado en algunos sectores por deslizamientos secundarios de lodos de residuos procedentes de partes más internas de la balsa, ya que esto ocurrió en el sector meridional de la cabecera y también junto al sur de Espigón Central. Por otra parte, se ha estimado que el vector de desplazamiento en algunos puntos situados en torno a la rampa de acceso por el norte a la coronación del dique, estos puntos son fácilmente identificables en los mapas topográficos previo y posterior a la rotura opuesto, que son puntos singulares, ya que están situados bruscamente en la dirección de algunos escapes. Su desplazamiento muestra que en este sector de vectores se disponen según su abanico divergente hacia este, ya que lo que evidencia un componente de rotación local en el desplazamiento horizontal y sugiere que los empujes actuaron fundamentalmente en el sector central del dique. Pero a pesar de su gran desplazamiento, el dique sufrió solo pequeñas deformaciones. Una que es una flexión suave según el eje vertical que resulta de mayor desplazamiento horizontal en el tramo central del dique. Un pliegue monoclinal muy abierto observable en el extremo sur del dique en la transición a la zona no desplazada y originó por el descenso del dique de su deslizamiento. Por último,
un sistema de fracturas con dirección al noroeste y al sur localizados en la coronación del dique a lo largo de un tramo de 100 al sur de la brecha del vertido. También tenemos la zona, tenemos el pie del deslizamiento. Bueno, de esta zona no se ha podido obtener sobre el terreno detalles de su morfología, puesto fue destruida por los trabajos de construcción de las bermas del esfuerzo del dique, iniciados pocos días después de la rotura. Por otro lado, gran parte del frente del deslizamiento fue arrasado durante las retiradas de lodos. A pesar de ello, sus características morfológicas principales han podido reconstruir con ayuda de la topografía detallada, que son 1 en 1000, de las fotografías aéreas y sobre el terreno tomados antes del comienzo de dichos trabajos. Como les comenté en la primera exposición, al momento de hacer la topografía y de esos materiales, se utilizó de un helicóptero para poder tener fotografías aéreas. Bueno, la estructura más superficial se ha determinado a partir del reconocimiento geológico de las calicatas, además de los dedos planeados de esta zona por la investigación perical. Se ha descrito otra esclava por Epipsa por su especial interés y como diferencia dejaron abierta. Se ha tenido también en cuenta que también la descripción realizada por Epipsa en el año 1999 de otras 5 catas excavadas de esta zona, la caracterización de la estructura superficial es de gran importancia, puesto que permite identificar el estilo de la deformación y planear restricciones geométricas de la integración de los perfiles geológicos al conjunto de los deslizamientos. También tenemos la morfología y desplazamientos. El pie del deslizamiento sufrió una elevada y un abominable generalizados y un desplazamiento hacia el este, ya que también los desplazamientos de las torres eléctricas situadas en el PIB indican que el desplazamiento horizontal ha tenido lugar según una misma dirección en casi todo el pie del deslizamiento, excepto en su sector donde los vectores del deslizamiento se disponen según un abanico divergente. También la dirección del desplazamiento en el pie del deslizamiento es diferencia del dique, lo que se pone de manifiesto la existencia de una rotación, como se verá más adelante, debido a un cambio en la orientación de la superficie de la rotura del pie del deslizamiento. También los movimientos horizontales ocurridos en el pie del deslizamiento son similares magnitud, aunque algunos inferiores a los registrados en la coronación del dique a lo largo de una misma sección. También los desplazamientos máximos, tanto orientales como verticales, se han dado a un sector central del pie. Por último, la elevación del sector central del pie del deslizamiento puede ser mayor que otros puntos o incluso la propia torre. 4. Tenemos la estructura superficial. Bueno, en la estructura superficial del deslizamiento, la deformación se produjo por acortamientos según cabalgamientos y pliegues asociados a estos. En la parte central y sectorial del pie, enfrente del deslizamiento, está situado sobre una llanura de inundación agrio, mientras que al sur, frente al cruce al escape de la terraza 3, como lo estaba comentando, situándose sobre ella. El pie de la estructura en dos láminas cabalgantes, con buzamiento hacia el sur. Estas láminas están constituidas por arcillas meisonea, por gravas de terraza 3. La lámina cabalgante inferior incluye además gravas de la terraza 0. Como podemos observar en la figura 1, podemos observar que el pie del dique de aguas abajo y terraplén, situado junto al mismo, ambos postulamientos a corta pendiente. En el pie de deslizamiento también se puede notar la inclinación de las torres eléctricas, ya que esta fotografía fue tomada el 8 de mayo en el año 1998 por Juan Gutiérrez. En la figura 2 podemos observar el frente del deslizamiento del sector meridional, ya que se manifiesta un sistema de pequeños cabalgamientos que han elevado el lecho de la terraza 3, como les venía comentando. Eso es todo, muchas gracias.